una decisión de un general retirado de acogerse a la quinta enmienda, que permite que uno no testifique en ciertas circunstancias si eso puede perjudicarlo en cualquier caso judicial. La discusión sobre la violencia brutal en Venezuela, otro muerto este fin de semana, marchas en estos momentos en acción, y nos vamos a conectar con Venezuela en un ratito. También este fin de semana el presidente Donald Trump anunció un cambio interesante en la forma de presentar las cosas, porque lo que antes definió como terrorismo islámico, terrorismo radical islámico, y en su momento acusó al entonces presidente Barack Obama de no atreverse a decir, cosa que es cierta. Obama no lo decía ni que le pusieran la toalla esa mojada que le ponían a los de Al Qaeda. No había forma que dijera algo por el estilo. Sin embargo, el presidente Trump, después de decirlo en una cantidad de ocasiones, fue a Arabia Saudita y no lo dijo. No, si la política tiene esos trucos también. Hoy digo una cosa, mañana hago otra, pasado mañana digo que no, que lo que dije fue lo que hice, y después que me demanden. Por ahí sopla el viento. Así que estamos arrancando con una cantidad de cosas que vamos a compartir. La dictadura cubana se enojó con Donald Trump. Me alegro, por las dudas, porque ahí los miserables del Parque Jurásico estaban encantados porque Trump por ahora no ha cambiado nada de las políticas que puso en marcha el presidente Barack Obama, acercando notablemente no solo a los gobiernos, sino también de distintas formas, fortaleciendo nexos comerciales, turísticos, financieros, etcétera, entre Estados Unidos y Cuba. Y resulta que, aunque no ha anunciado cambios, el presidente habló de déspotas, refiriéndose a los que manejan el gobierno cubano, y se ofendieron. ¡Ay, a mí déspota! No quiero pensar ahí en el Parque Jurásico, las colas de los dinosaurios chocaban. ¿Cómo se llaman los pájaros esos gigantescos de la prehistoria? Los pterodáctilos. Pterodáctilos. Chocaban sus alas en el Palacio de la Revolución, indignados por lo que dijo el presidente Trump. Así sopla el viento. Así que, como verán, el menú es amplio, tenemos bastante para compartir. Puede ser, por cierto, puede ocurrir que en cualquier momento hablen el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, ahí veremos. Pero quiero adelantarme para pedirle, aunque sea breve, y le ofrezco disculpas por anticipado si lo interrumpo, si nos vamos a lo que está pasando en Jerusalén, pero le agradezco profundamente que me acompañe el señor Juan Dircier, director asociado del Instituto Latinoamericano del American Jewish Committee. Señor, gracias por estar aquí en Actualidad 1040. Por favor, un gusto, y obviamente siguiendo de cerca los acontecimientos históricos que se están llevando a cabo en estos últimos días. Ayúdenos, entendemos bastante inglés, pero le pedimos que nos traduzca un poco el significado de lo que se ha visto, de lo que se ha dicho, en lo que son por lo menos la primera etapa de esta visita. Bueno, primero creo que tenemos que volver un poquito a los últimos días y analizar lo que pasó en Arabia Saudita, en un despliegue impresionante de poder árabe suní, donde aproximadamente unos 50 jefes de Estado se reunieron junto al príncipe de Arabia Saudita para recibir al presidente Trump, y donde el presidente Trump dijo muy claramente, creo que esto ha sido un reconocimiento muy fuerte de la administración actual, que el extremismo y el fundamentalismo islámico es responsabilidad de los países árabes. No podemos seguir cerrando los ojos y pidiendo al resto del mundo que salga a solucionar el tema del extremismo y del fundamentalismo, si los propios líderes árabes que promovieron, que financiaron y que permitieron el surgimiento de estas ideologías radicales no hacen lo propio y no toman el poder realmente de prevenirlo y de acabar con este tipo de amenaza. Y creo que lo que dijo el presidente Trump ayer fue muy valioso, y también cuando dijo que
el extremismo fundamentalista está matando no solamente árabes, pero principalmente árabes y también cristianos y también judíos, dando a entender al mundo árabe que la tragedia que generó este radicalismo islámico es inherente a la dinámica misma del mundo árabe y por lo tanto ellos mismos tienen que comprometerse a erradicarla. Mucho hemos leído y mucho escuchamos del financiamiento de monarquías como la de la misma Arabia Saudita, donde ellos mismos financiaban a estos grupos radicales. Creo que el presidente fue muy tajante y muy duro ayer diciendo, tienen que terminar con esto, tienen que hacerse responsables de esta situación. Y el segundo tema, que creo que también lo mencionó y estaba presente todo el tiempo, es el papel del otro fundamentalismo islámico, que es el fundamentalismo chiita, el que viene de Irán, y que está propiciado, obviamente, y explícitamente demostrado por organizaciones terroristas como Hezbollah o Hamas, que financia Irán. Y el otro mensaje fue claramente hacia ellos, hacia Irán, a decirle, no vamos a permitir este tipo de conductas, no vamos a permitir que se siga amenazando la estabilidad de la región. Y por eso esta alianza para terminar con ambos fundamentalismos, que creo que es necesaria en una zona donde la política exterior norteamericana no ha sido muy eficaz en los últimos años, donde no ha podido terminar con la mayor catástrofe de la historia contemporánea que estamos viendo, que es la matanza en Siria, donde hay más de 500.000 personas que fueron asesinadas por el régimen de Assad, avalado por el régimen de Putin en Rusia y avalado por el régimen de Irán, y la comunidad internacional no ha hecho nada en detener esta masacre. La política exterior norteamericana, que tampoco ha sido eficiente en detener el programa nuclear de Irán, y una política que tampoco ha sido eficiente en frenar a todos estos grupos radicales islámicos que hoy amenazan la estabilidad no solo del Medio Oriente, sino de los Estados Unidos y de Europa. ¿Ve algo realista en términos de un cambio en cuanto a negociaciones entre israelíes y palestinos por la presencia del nuevo presidente estadounidense? Bueno, creo que en el Medio Oriente, sobre todo en la situación entre palestinos e israelíes, no hay mucha esperanza de que pueda venir un cambio mágico. Hay expectativa, diría, para ver qué es lo que la nueva administración va a promover, qué es lo que se podría llegar a hacer de aquí en adelante. El problema aquí, y ya lo hemos hablado varias veces, Pedro, es la falta de interés del liderazgo palestino en asumir la responsabilidad para solucionar el conflicto palestino. Hasta que el liderazgo palestino no hable con su pueblo y le diga, es imposible obtener el 100% de lo que ustedes quieren, es imposible obtener todo y hay que dar algo a cambio, como cualquier negociación, este cambio no se va a dar. Y este discurso no lo hemos visto. El gran problema que vemos hoy, Pedro, es que el liderazgo palestino de Mahmoud Abbas, quien es presidente de la Autoridad Palestina, que fue elegido hace años, por un periodo de 4 años, que ya está totalmente caduco, no tiene legitimidad. Porque si hoy hay una elección en la Autoridad Palestina, no la gana el presidente Mahmoud Abbas. Ganó estas elecciones hace más de 12 años y nunca más se presentó a una elección porque sabe que la pierde. Pero por otro lado tenemos otra dirigencia palestina, que es la del Hamas, con un sector totalmente radical y totalmente fundamentalista en su visión del mundo, para el cual no existe la posibilidad de negociación. Entonces, ¿quién negocia en parte de representación de los palestinos? ¿Mahmoud Abbas o esta facción radical del Hamas? ¿Con quién se está negociando? ¿Con la Franja de Gaza para imponer una solución a la Franja de Gaza, o con lo que se llama la ribera occidental de Cisjordania, que es la que está controlada por Mahmoud Abbas? Hasta que no haya un liderazgo palestino que sea capaz de asumir, primero, una responsabilidad de negociar, y segundo, una representatividad real de la voz legítima del pueblo palestino, es muy difícil avanzar. Creo que hay, de vuelta, expectativa, no esperanza, pero sí un interés en saber, bueno, qué es lo que viene a proponer el presidente Trump, cuáles son estas ideas, y creo que también eso es parte de lo que se vio ayer y de lo que el presidente Trump está hablando, de traer y de involucrar directamente al resto del mundo árabe en estas negociaciones para que estos países árabes formen parte de alguna manera de un grupo que esté dispuesto a avalar una nueva iniciativa de la paz, algo que no se había aprobado, algo que no se había tratado en años anteriores, y que quizás podría llegar a traer alguna ventana de alguna esperanza hacia un camino hacia la paz. Una más, y está apuntando a las cosas que dijo Trump previamente y a lo que está diciendo ahora, cuando se habló en la campaña de mover
incluso durante la etapa ya de presidente electo, no todavía habiendo asumido la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y eso lo dijo el mismo Trump hace un ratito, que lo estamos estudiando, que lo estamos viendo, pero no va a ocurrir por ahora. Algunos piensan que no va a ocurrir, punto, por largo tiempo. ¿Qué piensa usted, Juan? Mira, hay mucha de vuelta, hay mucha expectativa con este tema. Obviamente es una promesa de campaña que querríamos ver cumplida. Es una promesa que en realidad es una ley que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos en la época del presidente Clinton, donde el Congreso aprobó por ley que la Embajada de los Estados Unidos tenga que trasladarse de Tel Aviv a Jerusalén, pero también tiene una pequeña cláusula, esa ley, donde dice que el presidente puede pedir, por razones extraordinarias, que se prorrogue la aplicación de esa ley por 6 meses. Con lo cual, todos los presidentes norteamericanos de allí en adelante vienen pidiendo esa prórroga por 6 meses más. La prórroga ahora vencería los primeros días del mes de junio, con lo cual el presidente Trump tiene 2 opciones: o establece ahora el traslado de la embajada, o pide una nueva prórroga los primeros días de junio. Personalmente creo que Israel tiene el derecho, como cualquier país del mundo, de establecer su capital donde quiso y de que los países reconozcan esa capital. Cuando los Estados Unidos trasladan su capital de Filadelfia y después la trasladan a Washington, lo deciden porque es el lugar donde se reúne el Congreso, en este momento el Congreso Continental, y por eso se traslada a la capital. En Israel, el Congreso israelí, el Parlamento israelí, la Knesset, funciona en la ciudad de Jerusalén. Todas las instituciones de gobierno están en Jerusalén: la oficina del primer ministro, la oficina del presidente, y todos los mandatarios del mundo que se vienen a reunir con los primeros ministros y con los presidentes de Israel desde el año 48 en adelante, lo hacen en Jerusalén. Por lo cual, no hay razón por la cual el mundo no reconozca a Jerusalén como capital, y hay que entender aquí una división muy clara. Estamos hablando de lo que se llama Jerusalén Occidental, la ciudad nueva, la ciudad moderna. La ciudad que está en disputa es lo que se llama la Jerusalén antigua, que es la ciudad que está entre las murallas, una ciudad muy pequeña, totalmente antigua. Esa zona está en disputa. El resto de Jerusalén no está en disputa y siempre estuvo en soberanía israelí, y las Naciones Unidas históricamente le dieron la soberanía de ese sector a Israel, con lo cual sería totalmente oportuno y relevante que se pueda trasladar esa embajada a Jerusalén, y que Israel, como cualquier otro país del mundo, tenga la embajada donde decidió tenerla. Señor, un placer tenerlo con nosotros. Lo mejor para ustedes. Sospecho que nos vamos a ver nuevamente más tarde. Esta noche estaremos en la televisión, justamente. Muy amable, muchísimas gracias. Un gusto grande. Juan Dircía es director asociado del Instituto Latinoamericano del American Jewish Committee. Por cierto, cuando hablamos de más tarde, es que está invitado también para ir a fondo en América TV, para que también la audiencia pueda compartirla, que no quede entre nosotros de lo que estábamos hablando. En unos momentos, y vamos a transmitir un pequeño pasaje, tal vez no vamos a hacer toda la conferencia de prensa porque si no se va el programa. Se espera que hablen el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Por cierto, Netanyahu habla perfecto español. Un día tenemos que pescarlo. Vamos a pedir entrevista con él. No para hoy, no te asustes, Sasha. Sasha se atragantó ahí con una cosa que estaba tomando. No sé qué era, pero estaba súper feliz hasta que oyó eso. No, no es para ahora. Relax, sí. Pero para la segunda hora puede ser. No te asustes, no te asustes. Estamos bien, vamos bien. Como sea, varias novedades, ¿verdad? Una, plantear la lucha contra el terrorismo como la lucha entre el bien y el mal. Eso fue lo que dijo ayer en el discurso en Arabia Saudita. Lo que mencionaba el señor Dircía es súper interesante porque habla de llevar al territorio de los países musulmanes la responsabilidad de participar más activamente, o si se quiere en todo caso en algunas circunstancias activamente, porque no lo han hecho, en la lucha contra el terrorismo, y en establecer que los terroristas son marginales, son gente que no representa en absoluto lo que significa un concepto de religión, y que son un peligro para musulmanes, cristianos, judíos y para cualquier persona de bien. Así que por ahí sopla el viento. Ahí llegan el presidente estadounidense y el primer ministro de Israel para esta conferencia de prensa. Me imagino que como anfitrión efectivamente le toca hablar primero al señor Netanyahu. Vamos un pasaje a la conferencia.
primer ministro, sino la residencia oficial de Benjamin Netanyahu. Si te parece, José, escuchemos. Importante, empieza la conferencia, nos enlazamos, seguimos en Jerusalén. Volvemos contigo más adelante, José. La residencia del primer ministro en Jerusalén, la capital eterna del